fiel. Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Le damos las gracias a Dios que nos dé el privilegio de que podamos compartir con todos ustedes su palabra. En meses anteriores estuvimos compartiendo un tema muy interesante titulado 100 beneficios de ser cristiano. En esta ocasión queremos compartir los beneficios de ser libres. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 al 36, el Señor Jesús tiene un diálogo con unos judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes creen en mi palabra, si ustedes conservan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces ellos dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo tú nos dices que vamos a ser libertados? Jesús le dice: el que practique el pecado es esclavo del pecado. Y ya en el versículo 36, Jesús le dice: así que si el Hijo les liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Podemos hablar de la libertad, pero debemos definir qué es la libertad. La libertad es la facultad que tiene el ser humano de actuar conforme a su propia voluntad, conforme a su propio deseo. La libertad es un elemento muy importante en la vida del ser humano, de tal manera que ustedes saben que si en algún momento llega a perderse, este ser humano se afana por recuperar esa libertad. El afán por la libertad es justamente lo que ha llevado a que en el mundo, a través de la historia, haya tantas guerras, porque las veces que ha venido un pueblo sobre otros, o unos pueblos sobre otros, esto ha traído como consecuencia que el pueblo que ha sido oprimido haga todo el esfuerzo necesario para conseguir esa libertad. Nuestros patricios, nuestros hombres y mujeres, dieron inclusive sus vidas para lograr esa anhelada libertad. Ahora bien, el Señor Jesús no se está refiriendo a esta libertad física, aunque ciertamente es una libertad importante. Él se está refiriendo a la libertad del pecado. Cómo poder nosotros ser libres del pecado. Es mucho lo que podemos decir acerca de los beneficios que obtenemos cuando somos libres en Cristo. Pero por asunto de tiempo hemos destacado algunos aspectos importantes. Hemos escogido 5 aspectos que consideramos interesantes, que son beneficiosos a partir de nosotros ser libres en Cristo Jesús. Por ejemplo, el primero de ellos es que cuando nosotros somos libertados del pecado, comenzamos una vida nueva. Fíjese que antes nuestros pensamientos estaban inclinados hacia el pecado, hacia los vicios. Nuestros pensamientos eran en torno a las bebidas, eran en torno al adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Esos eran nuestros pensamientos. Pero una vez que hemos sido libertados en Cristo, entonces en nosotros lo que prima es el pensamiento del amor, del gozo, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, la templanza, etcétera, etcétera. Porque se ha producido en nosotros una transformación, un cambio de mentalidad. Y ahora eso nos hace diferentes. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, versículos 4 al 7, allí le dice que una vez que nosotros conocemos a Cristo y somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, dice que llevamos una vida nueva. Fíjense que ni siquiera está hablando de la misma vida un poco cambiada, sino nueva, porque está diciendo que la vida que llevábamos antes es vieja y ya no se acomoda al nuevo ser que nosotros somos hoy en día. Por eso dice en el versículo 6, dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que somos? Somos nueva criatura en Él. Y nuestros pensamientos son unos pensamientos renovados, de tal manera que la gente que se junta con nosotros ahora ve esa diferencia. Nuestros amigos saben que comenzamos a hablar diferentes, que comenzamos a comportarnos diferentes,
que a ciertos lugares donde ellos se acostumbraban a invitarnos y nosotros a ir con ellos, ya comenzamos a decir que no. ¿Por qué? Porque esas cosas que nos gustaban ya no nos gustan. Un segundo punto es que nosotros conocemos el verdadero propósito de la vida. Yo estuve leyendo algunas encuestas que se hacen donde le preguntan a la gente si sabe para qué vino aquí a este mundo. Y da pena leer esas encuestas. La gente generalmente no sabe. Al usted no saber para qué está aquí, constituye un problema porque no va a valorar la vida como debe valorar la vida. Inclusive hay gente que llega a una situación que no aprecian el activo más importante que Dios le dio, que es la vida, y terminan quitándosela. Ahora, el hombre y la mujer de Dios somos diferentes. Nosotros, al venir a Cristo, al ser libertados de la esclavitud del pecado, le damos el valor exacto que tiene la vida, porque sabemos a qué hemos venido a este mundo y para dónde vamos. Notemos lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice que nosotros fuimos creados por Dios para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El Señor creó obras buenas, obras perfectas, lindas, para que el hombre y la mujer anduvieran en ella. Tristemente, la gente ha elegido su propio camino y se ha desviado del camino de Dios. Pero fuimos hechos para eso. Y dice que fuimos escogidos para ser adoptados, hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando somos libertados, cuando creemos en Cristo, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando lo aceptamos como Salvador y guía, entonces nos convertimos como hijos de Dios. Notemos que el Señor nos creó a todos. El Señor creó los animales, creó las plantas, etcétera, etcétera. Todo ser vivo es criatura de Dios, pero no todos somos hijos. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Y entonces el texto termina diciendo que somos escogidos para que seamos santos y sin mancha y para que seamos adoptados hijos de Dios. Y entonces dice para alabanza de la gloria de Dios. No importa lo que nosotros hagamos, la esencia de lo que somos es que somos servidores de Cristo. Y en todas las cosas que nosotros hagamos, lo hacemos acompañado de esa virtud que el Señor ha depositado en nosotros. Si yo soy un contador, pues debo ejercer mi profesión en función de lo que soy, de un hombre salvado y libertado por Cristo. Si soy un médico, igualmente, debo ejercer mi profesión sin olvidar lo que soy. Soy un servidor de Cristo. Y eso le da un verdadero sentido a la vida. Tristemente, vuelvo a decir, cuánta gente se va de este mundo y nunca sabe a qué vino. Pero el hombre y la mujer de Dios que hemos sido libertados por la sangre de Cristo, tenemos esa ventaja. Un tercer punto es que nosotros centramos nuestras vidas en Dios y no en nosotros mismos. Nosotros teníamos nuestra propia fórmula de la felicidad. Cada ser humano hizo su fórmula y pensó que actuando de tal o cual manera le iba a ir bien en la vida. Lamentablemente no es así. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Mucha amargura, muchas preocupaciones, mucha depresión. Eso es lo que tiene el ser humano. ¿Qué significa eso? Eso significa que la fórmula que nosotros escogimos inicialmente no era buena. Ahora, la fórmula de Cristo es la fórmula perfecta. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que hago en este cuerpo, en esta vida, dice, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, notemos algo interesante en lo que dice Pablo. Él dice, ya no vivo yo, está hablando de negación. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús dijo que el que no es capaz de negarse a sí mismo no puede ser su discípulo. Es que tenemos que tener la capacidad de negarnos al pecado. Ustedes saben que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Ellos se pelean constantemente entre sí para ver cuál de ellos se impone. Eso es una lucha eterna. Ahora, nosotros aprendemos a negarnos a esos malos deseos de la carne, a los deseos pecaminosos, y nos concentramos en servir al Señor, en esas cosas, en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que viviéramos en ella.
Un cuarto punto es la paz interior. Mucha gente, muchos diccionarios definen la paz como la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos. Pero ustedes saben que no siempre ausencia de paz, ausencia de conflicto, es decir, ausencia de conflictos y ausencia de guerra es la paz. No, la paz es que a pesar de los conflictos, a pesar de las guerras, a pesar de que nuestro entorno esté metido en problemas y se esté cayendo a pedazos, nosotros estamos tan tranquilos. Pero ¿por qué estamos tranquilos? Estamos tranquilos porque estamos en paz con Dios, porque nuestras conciencias están tranquilas. Recordemos cuando el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Nosotros vivimos confiados cuando estamos en paz con Dios. No importa lo que tengamos, no importa lo que en este mundo logremos. Si estamos con Cristo, tenemos verdadera paz. Si no estamos con Cristo, entonces no tendremos paz interior. Dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es a través de Cristo que nosotros conseguimos esa tan anhelada paz. Y en cuarto lugar, tenemos la esperanza de la vida eterna. Antes no teníamos ninguna esperanza, o nuestra esperanza era perecedera. ¿Por qué digo perecedera? Era perecedera porque resulta que lo que sea que hiciéramos en este mundo, si éramos buenos ingenieros, si éramos buenos médicos, buenos contadores, buenos maestros, etcétera, etcétera, si logramos reconocimiento social, reconocimiento económico, reconocimiento político, notemos que cuando nos vamos a la tumba, todo eso se va con nosotros. Por tanto, eso es una esperanza perecedera. Ahora, la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva. Y esa esperanza viva nos lleva a la vida eterna. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Él dice que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Dice, para una esperanza viva. Ahí está lo contrario de la esperanza muerta o la esperanza perecedera, que es la esperanza terrenal. La esperanza viva es viva porque es una esperanza que trasciende. ¿Por qué? Porque comienza con una decisión aquí en la tierra y nos lleva hasta el cielo, donde está Cristo habitando a la diestra de Dios. Eso es lo interesante. Por tanto, nosotros tenemos este tipo de esperanza, y este tipo de esperanza nos lleva a tener la herencia eterna. Ese lugar que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Recordemos cuando Jesús dijo, me voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar ese lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el cielo y al cielo nos quiere llevar. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Señor le plazca. Nosotros no sabemos cuándo. Y por esa razón debemos estar siempre preparados para cuando Cristo venga, nos vayamos a esta mansión celestial. Todo lo que les he dicho lo concluyo de la siguiente manera. Primero, con Cristo nosotros hemos comenzado un tipo de vida buena y provechosa. En segundo lugar, andamos por la vida seguros de quiénes somos y para dónde vamos. En tercer lugar, dejamos atrás nuestras propias fórmulas de la felicidad y del éxito para darle paso a la fórmula divina, que es muchísimo mejor que la nuestra. Cuarto, libres del pecado, estamos en paz con Dios y esto nos da seguridad. Finalmente, en quinto lugar, saber que el Señor nos fue a preparar lugar para vivir con Él nos hace sentir confiados y con la esperanza de la vida eterna. Hermanos y amigos, en Cristo Jesús estoy esperanzado de que todos ustedes hayan tomado para sí mismos estos beneficios que tenemos nosotros cuando somos libertados del pecado. No hay nada más importante en esta vida que recibir la libertad que Cristo nos da. Porque les repito, es una libertad que comienza con una decisión de servir a Cristo en esta tierra, pero trasciende a los cielos. Que Dios les bendiga y Dios me los guarde a todos mis hermanos y mis amigos.
Gloria al nombre del Señor por este mensaje que acabamos de escuchar en labios de nuestro hermano Julio. Ahora, a ti que estás ahí viéndonos y escuchándonos, ¿qué piensas acerca de tu propia libertad? Hemos escuchado este beneficio maravilloso de ser libres en Cristo. Nosotros queremos invitarte a que consideres que nosotros aquí, estando en la puerta de la misericordia, teniendo a nuestras espaldas la estatua del patricio Matías Ramón Mella, nos recuerda que en aquella noche del 26 de febrero del año 1844, en este mismo lugar se reunieron los independentistas, los trinitarios. Pocos minutos después de la medianoche, este hombre disparó ese trabuco como una señal de decisión, de que ya tenían que seguir adelante. A no mucha distancia de acá estaba un cuartel de la Guardia Haitiana, que pudieron escuchar este trabucazo. Pero él lo hizo porque algunos estaban queriendo devolverse, algunos dudaban, algunos no estaban listos. Pero fue ese momento de decisión, ese trabucazo, lo que los hizo seguir adelante. Tú que acabas de escuchar este mensaje, ¿qué necesitas para venir a los pies del Señor? Este es tu momento de decisión, este es el momento en que tú puedes proclamar la libertad para tu vida a través de Jesucristo. Nosotros queremos invitarte ahora a que ores con nosotros y recibas al Señor. Padre, gracias te damos por este mensaje maravilloso. Te pedimos ahora que trabajes en el corazón de cada persona que lo ha escuchado. Señor, solamente a través de Cristo podemos tener la libertad del pecado, podemos ser libres de las cadenas del enemigo. Te damos gracias por cada gota derramada por Jesucristo en aquella cruz, cada gota de su sangre. Ayuda ahora, Padre, que por ese poder del sacrificio de Cristo, estas almas que nos escuchan y nos ven sean libertadas, que tomen su decisión de venir a ti, de arrepentirse y de bautizarse para el perdón de sus pecados. Señor, ayúdales, ayuda a que tomen este momento de decisión y que vengan a tus pies, porque te necesitan ser libres en ti. Oramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora tú que has orado con nosotros, te invitamos a que por favor nos hagas saber de tu decisión escribiéndonos en el chat por esta misma plataforma. Escríbenos, aquí está la información de contacto. Queremos saber de ti. Hay hermanos ahora mismo disponibles en las redes sociales pendientes a tu respuesta, a tus inquietudes y a tu decisión.